Buenas noches, ¿qué tal? ¿Va de viaje y hace cuentas y no le dan? ¿O tiene tal vez un estudio que está pagando en el exterior y tampoco le dan las cuentas? Pues hoy, martes 28 de septiembre, en Colombia se habla del peso colombiano, su ubicación como la moneda más devaluada en lo corrido del año 2021 y las consecuencias, por supuesto, locales e internacionales de este fenómeno económico. También hablaremos sobre la incertidumbre que genera esta devaluación en la economía nacional y su estrecha relación con el empleo en el país. Los invitamos a conversar con nosotros, hagan parte de esta conversación con nuestro Twitter, @RTVC Noticias, y también con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Durante los últimos meses, el precio del dólar se ha ubicado en una cifra récord cercana a los 4.000 pesos. Esta alza en el dólar convirtió a la moneda colombiana en la más devaluada en este 2021, registrando una caída del 14,20%, superando así a Turquía, que se ubicó en un 14,3%, y Argentina con un 13,25%. Según varios expertos, esta devaluación se podría explicar por la expectativa electoral del país, también por la incertidumbre fiscal y por la recuperación económica de los Estados Unidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar, y para conversar sobre este tema tan importante nos acompaña César Ferrari. Él es PhD en Economía y profesor titular de la Universidad Javeriana en el Departamento de Economía. Y también Mario Alejandro Valencia, él es economista, magíster en políticas públicas y docente del CESA y la Universidad Nacional. A los dos, muchas gracias por estar acá con nosotros en De qué se habla. Y quiero comenzar con César. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que tiene esta devaluación del peso respecto al dólar en nuestro país? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Mire, hay dos posibilidades. Por un lado, una devaluación significa un mayor ingreso para las exportaciones y por lo tanto incentiva las exportaciones. Por otro lado, una devaluación significa un incremento de las importaciones, un incremento de los precios de las importaciones y por lo tanto perjudica a los consumidores. Depende de cuál es el objetivo. Podría ser necesario una mayor tasa de cambio, es decir, una devaluación. O podría ser, por otro lado, no se quiere mayores precios en los bienes y servicios que consumen los consumidores locales y por lo tanto no se quiere esa devaluación. Entonces depende mucho del sesgo con que se mire ese fenómeno económico. Sí, ¿cómo podríamos explicar, Mario, esta devaluación que se está presentando en Colombia? ¿Cuáles serían esos factores para que quienes nos ven lo entiendan un poco mejor, que están llevando a que el peso tenga este comportamiento? Hola Daniela, buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que los factores tienen que analizarse en el corto plazo. Hay unos factores coyunturales que tienen que ver con una situación política que está viviendo el país. Digamos que el paro afectó en el corto plazo la reactivación de la economía. Lo podemos ver en el segundo trimestre, hubo una caída de la economía con relación al primer trimestre de 2021 y también un fenómeno de corto plazo que tiene que ver con incertidumbre generada por la aprobación de la reforma tributaria y del presupuesto. Eso en el corto plazo. Ahora, en el largo plazo, lo que tenemos que ver es que el peso colombiano ha venido perdiendo valor en las últimas décadas y eso tiene que ver principalmente con algo que comentaba César, y es con la poca capacidad que tiene el país de acceder a más dólares. Los dólares se consiguen bien sea por mayores exportaciones. Si el país no tiene capacidad de exportar, pues no va a tener tanta capacidad de traer dólares a la economía, y este es un fenómeno que en la medida en que se está dando la recuperación de la economía se va haciendo más importante porque estamos evidenciando que no hay una reactivación económica como tal, hay una recuperación inercial, pero con muy poca capacidad de recuperar los empleos que se perdieron, y eso tiene que ver en parte con que no tenemos oferta exportable suficiente para recoger esos dólares. Mario Alejandro y también César, quisiera preguntarles su opinión, comenzando por Mario Alejandro,
que ya está acá conversando con nosotros. ¿Se podría considerar esta devaluación tal vez una estrategia económica hacia la dolarización del país? No, no creo que tenga que ver con una estrategia. Creo que, pues como lo decía, sistemáticamente en los últimos años el peso colombiano ha venido perdiendo valor. Y eso tiene más que ver con la estructura económica, pero además, en medio de una crisis, pensar en una dolarización creo que sería una muy mala idea. Creo que sería una decisión equivocada porque nos quitaría la autonomía en materia de política monetaria. Ya no tendríamos una política monetaria, sino que estaría ligada especialmente al precio del dólar a nivel internacional. No tendríamos posibilidad de actuar, como de hecho sí se ha venido haciendo. En 2020 hubo un incremento de la oferta monetaria. Actualmente, por ejemplo, nosotros hace pocas semanas recibimos unos dólares por parte del Fondo Monetario Internacional en una emisión de derechos especiales de giro y se tomó la decisión política de monetizar esos dólares. Así que si no tuviéramos, si llegáramos a la dolarización, perderíamos esa autonomía monetaria. Doctor Ferrari, ¿usted qué considera alrededor de la dolarización? No, me parece absurdo, o sea, no tiene mayor sentido. Mire, la tasa de cambio es un precio como cualquier otro. Y estamos hablando de un precio especial que tiene que ver con el dólar, que es el que nos permite hacer importaciones, pero también hacemos dólares cuando exportamos. Mejor dicho, el mercado cambiario, que es donde se transa el dólar, es un mercado que tiene demandas como cualquier otro y ofertas como cualquier otro. Entonces, el día que suben los precios internacionales del petróleo, se considera un mayor valor de exportaciones y por lo tanto entran más dólares al país y se revalúa la tasa de cambio. Por otro lado, la recuperación inercial que hemos venido sosteniendo, como dice Mario, ha producido un incremento de las importaciones y entonces hay un incremento de la demanda por dólares y entonces sube la tasa de cambio. Al final, lo que vemos es cuáles fuerzas son las que dominan, o las fuerzas de exportaciones o las fuerzas de importaciones, y de ahí se define la tasa de cambio. Pero repito, es un dólar, es el precio del dólar es un precio como cualquier otro. Y el dólar es una mercancía como cualquier otra, por lo tanto hay un mercado para ese precio. Pensar en una dolarización, es decir, fijar la tasa de cambio a un cierto valor y fijar el valor de la moneda nacional a una tasa fija, me parece una muy mala idea porque resta cualquier posibilidad de política monetaria independiente. Sí, otros países también, César, lo han aplicado y no justamente con mucho éxito. Mire, tratemos de aterrizar este tema un poco hacia la cotidianidad. ¿Cómo la devaluación del peso afecta el bolsillo de los ciudadanos, el bolsillo de los colombianos? Un poco en pro de que quienes nos están viendo se familiaricen con este concepto y digan, listo, aquí estamos hablando un poco de lo que abarca a nivel general, pero a mí como ciudadano esto que está pasando con el peso, ¿cómo me afecta? Bueno, si se evalúa la tasa de cambio, pues entonces suben los precios de los bienes transables y el consumidor que consume esos bienes en los mercados de bienes, pues va a tener que pagar un poco más por ese producto. Y ese es, digamos, lo que ve en la cotidianidad. Si los salarios no se ajustan a la misma velocidad, él siente que pierde capacidad de compra, o sea, pierde valor real en los dineros que tiene. Y esa es la consecuencia más inmediata que tiene. Entonces algunos pensarían de que mejor no hay que tolerar una devaluación, hay que evitar que esta se produzca, porque entonces nos quedamos en una situación donde siempre los precios locales de los bienes transables, o sea, de las importaciones, se mantienen en el mismo nivel. Pero fíjense, lo que sucede es que también, por otro lado, los costos están aumentando y puede hacer de que suceda una situación en la cual los precios están estancados porque no hay una devaluación, pero los costos están subiendo, igual se produce una reducción de las utilidades y es menos rentable para las empresas y por lo tanto las empresas contratan más gente y por lo tanto sucede que hay menos salarios que pagar y eso significa también menos ingresos a los consumidores. Sí. Entonces aquí tenemos una situación en la cual por un lado algunos protestan por la devaluación porque sienten que pierden ingresos reales, esos son los consumidores, y por otro lado también pierden los productores, que son los que contratan a la gente, y también la gente entonces siente que tiene menos ingreso real, y eso es una situación muy complicada.
De hecho, lo que necesitamos es una tasa de cambio en un buen nivel, pero que sea estable. Sí. Mario, usted también quería intervenir ante esta pregunta. Sí, Daniela, yo quería decir que este tema es relevante y hablamos frecuentemente de este tema por una razón muy sencilla, y es que el 87% de las transacciones económicas que se realizan en el mundo se hacen en dólares. Entonces, si Colombia, que hace parte de una economía abierta, quiere participar en esas transacciones, necesita dólares. La forma de tener dólares más baratos, en una muy buena medida, depende de la capacidad que tenga nuestro país de producir mercancías con suficiente valor que puedan ser vendidas en los mercados internacionales y a cambio de esas mercancías recibir dólares. Entre más dólares recibamos, más barato va a ser el dólar y menos afectación va a tener para quienes consumimos también muchos de esos productos en dólares. Recordemos que en esa economía abierta Colombia tiene que importar muchas mercancías, productos agrícolas, productos industriales, y entre más caras sean esas mercancías en dólares, pues más afectación va a tener para los consumidores. La forma de contrarrestar eso es vender mercancías con mayor valor. Tenemos un problema en ese aspecto en la economía colombiana, y es que en los últimos años nos hemos enfocado, nos hemos especializado en venderle al mundo mercancías que tienen muy poco valor. Petróleo, carbón, oro, flores, banano, y con lo que vendemos esas mercancías no somos capaces de recoger los dólares suficientes para comprar las mercancías que consumimos. Entonces, recurrentemente, en las últimas 2 décadas tenemos déficit en esas cuentas externas. Sí. Y esos déficits hacen sencillamente que los dólares no lleguen suficientemente a nuestra economía. Generarle valor entonces a esas materias primas que se producen en diferentes partes de nuestro país. Ya usted nos habla de una de esas medidas y es precisamente vender con mayor valor. Esa sería una de las alternativas y posibles soluciones. ¿Qué medidas para usted, César, debería tomar de manera inmediata el Banco de la República? Eso, digamos, a nivel general. Y a nivel particular me gustaría que nos diera algunos tips de qué hacer, qué pueden hacer los colombianos del común en este momento, si es el momento de comprar dólares, qué debemos hacer para que esto no nos afecte tanto. Mire, en realidad la agenda del Banco de la República debería ser mucho más grande de la que tiene actualmente. Es una agenda que debería apuntar a que tengamos una tasa de cambio lo suficientemente alta y estable para generar competitividad en la producción nacional para llegar a los mercados internacionales. Y partimos de un punto. Ese punto nos dice, los mercados domésticos son mercados reducidos. Entonces, si el país quiere crecer de una manera acelerada para generar más bienestar a la población, tiene que crecer vendiendo a los mercados más amplios, y estos mercados son los internacionales. Pero para llegar a los mercados internacionales se necesita una tasa de cambio muy competitiva. Y esa tasa de cambio muy competitiva es un nivel mucho más elevado que el que tenemos, pero eso sí, estable. Entonces puede hacer que en el primer momento necesite generar más devaluación, pero en un momento determinado tiene que pararse esa devaluación. Ese es un proceso complejo que tiene que ver con política monetaria, que es responsabilidad del Banco Central. Esa es la primera parte de esa pregunta. Entonces, si concreto al respecto, yo diría, el Banco Central debería tener una obligación para generar una tasa de cambio lo suficientemente alta para que sean los productores nacionales muy competitivos y puedan exportar a los mercados internacionales, que son los grandes y a donde realmente nos da una capacidad muy grande de crecimiento de la economía. Esa es la primera parte. La segunda parte, podríamos decir, oiga, los consumidores locales, aquellos que se enfrentan a una tasa de cambio, ¿qué pueden hacer ahora? Eso depende de la condición de cada uno y de los ingresos que cada uno. Si tienen unos ingresos muy altos, yo le diría, oiga, entonces acumule dólares y guárdelos para más adelante porque de todas maneras va a tener rentabilidad. Y el problema es qué pasa con la gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Ahí lo que tenemos que apostar es que el crecimiento de la economía le permita a las empresas contratar a la gente para que esa gente pueda tener ingresos
Y eso sin duda es todo el proceso de desarrollo en la cual deberíamos estar embarcados. Claro, una mayor generación de empleo en este caso como parte de la solución. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy en De qué se habla. César Ferrari, PhD en Economía y profesor titular de la Universidad Javeriana, y también a Mario Alejandro Valencia, economista, magíster en Políticas Públicas y docente del CESA. Gracias por haber estado acá. Gracias. Con mucho gusto, hasta tu oportunidad. Bueno, y ustedes ya seguimos conversando sobre este tema, sobre todo usted cómo lo afecta. Esa será, por supuesto, parte de nuestra conversación en el siguiente bloque. No se vayan, ya volvemos con más De qué se habla. Ya volvemos. Ustedes, gracias por continuar con nosotros. No crea que este tema no le compete. El hecho que sea el dólar no quiere decir que usted en su casa no esté perdiendo platica. Ya les vamos a decir por qué. Fenómenos como la devaluación, por ejemplo, del peso y la crisis económica que se viene arrastrando por la pandemia, Colombia y la región de Latinoamérica, pues sigue en una incertidumbre sobre su crecimiento económico. Para entender mejor este tema, los invitamos a ver el siguiente informe. Gracias y muy buenos días a todas, a todos. La economía de América Latina y el Caribe crecerá 5,2%, más de lo previsto en abril de 2021. La CEPAL revisó sus previsiones y advirtió que la mejora no será pareja entre los países. Además, en la presentación del informe regional actualizado de este organismo de la ONU para América Latina y el Caribe, se especificó que el alza no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido. Que en términos del 2022 vamos a tener un crecimiento de 2,9. Entonces, ojo con estas cifras, ¿verdad? Que nosotros vemos sí que el 2021 hay pues una reactivación, rebote, etcétera, de 5,2, que veníamos de niveles muy bajos, y en el 2022 volvemos otra vez a trayectorias más bajas de crecimiento. La previsión anterior era de 4,1% de crecimiento en 2021. Continuarán los problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, poca inversión y baja productividad. En términos de promedios, la región en 2020 cayó menos 6,8. En 2021 hay esta recuperación relativa de 5,2, es muy buena noticia, nadie lo duda, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento. ¿Y por qué? Porque al final del 2022, 19 países de los 33 no habrán recuperado el PIB de 2019. Ha habido un impacto. El organismo advirtió que Brasil y México, las economías más grandes de la región, podrían sufrir para mantener el repunte de cara a 2022 si no hacen un cambio profundo en su estructura productiva, y mencionó que hay que reactivar la inversión como mecanismo para apuntalar el crecimiento. Mientras que en Venezuela se prevé una caída del PIB de 4% y Surinam de 1%. También se destacó la importancia de la vacunación contra el coronavirus para poder mantener una apertura económica gradual y constante. América Latina y el Caribe reportan 13,6% de su población completamente vacunada, casi 4 veces menos que Estados Unidos y Canadá, que tienen un 46% de sus habitantes inmunizados con los esquemas de 2 dosis. Pues ahí estábamos viendo un poco del comportamiento de la economía en Latinoamérica, y para poder hablar de este tema de la devaluación del peso y cómo afecta el bolsillo de los colombianos, nos conectamos a esta hora con Aurelio Suárez. Él es analista y miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Aurelio, bienvenido a De qué se habla, buenas noches. Daniela y José Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? A los televidentes también. Bueno, Aurelio, entonces, entremos en materia. ¿Cuáles son esas consecuencias que trae para el empleo en el país la devaluación del peso y esas cifras poco alentadoras que estamos viendo en el crecimiento de la región? Bueno, a mí me perdona, Daniela, sí. Estuve viendo la primera parte del programa. Yo sí quisiera hacer algunas precisiones para poder entrar a resolver su inquietud. La primera cosa es esta, Daniela. El problema de la devaluación del peso colombiano no comenzó con la pandemia. Esto viene en un problema estructural de la economía colombiana. Mire usted los siguientes datos. Cuando nosotros ponemos un índice de 100 en diciembre del año 2012, para 2014 ese índice en diciembre ya estaba en 114 puntos. Para diciembre de 2015 estaba en 129 puntos. Es decir, que antes de la pandemia, el indicador de devaluación del país
ya iba de 100 a 129. Es decir, la devaluación no es una última noticia, no es noticia de última hora. El país viene en una destorcida de devaluación desde el año 2014, desde diciembre, a raíz de los problemas estructurales de la economía colombiana. No creo que esto se resuelva con algunas medidas, digamos, moderadas o paliativas, o aquí hay un problema estructural de la economía colombiana. Es un problema de fondo de la economía colombiana, porque la economía colombiana viene en un déficit de cuentas externas, compra más de lo que vende, exporta menos de lo que importa. Las rentas de los capitales extranjeros invertidos en Colombia son muy superiores a las rentas que puedan entrar de capitales colombianos en el exterior. Tenemos pago de servicio de deuda externa. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decir de antemano es que Colombia tiene un problema estructural en su economía y que la devaluación no es una noticia de última hora, ni de la última semana, ni del último mes, y ni siquiera del año 2021, donde ya el índice ya no es de 129, sino es de 144. Se agravaron de devaluación. ¿Usted cree que se dejó agravar esta problemática que usted dice que viene desde hace años sin poder ponerle de pronto un freno de mano a tiempo? Y además, ¿qué políticas fiscales creería usted que se debería empezar a desarrollar, por lo menos desde este momento que estamos ya tocando fondo, para esclarecer esta incertidumbre económica que actualmente vive Colombia y la región? ¿Qué hacer? Sí, no estamos tocando fondo todavía, José Fernando. Todavía nos falta mucho para tocar fondo, pero vamos de para abajo. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí el problema, la solución no son las políticas fiscales. En general, los actuales diseñadores de política económica dicen que los choques externos se corrigen con política fiscal. Por eso llevamos 19 reformas tributarias, financiadas fundamentalmente con impuestos como el IVA, como el arancel, como el 4 por mil, como el impuesto al consumo, con impuestos indirectos que afectan el ingreso disponible de las clases medias y de las clases populares. O sea, estamos metidos en un enredo de gran magnitud. Con respecto a lo que estaban diciendo las personas que estaban en el panel anterior, de que la solución es exportar aprovechando la devaluación con productos de mayor valor agregado, José Fernando y Daniela, es que la devaluación viene desde el 2014 y no la hemos podido aprovechar porque el aparato económico de Colombia está destruido. Ahora sí, metiéndome un poquito en lo que Daniela me preguntó, le quiero dar los siguientes datos. Colombia importa el 85% del maíz, el 100% de la cebada, el 100% del trigo, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca y el 90% del algodón. Digamos que Colombia en materia de cereales y productos básicos más vestuario es dependiente en un 70% de las importaciones. Y en el caso de los productos industriales, hablando de productos de consumo final, hablando de bienes intermedios o de bienes de capital, José Fernando y Daniela, dependemos en un 45% de los productos importados. Hago una nota que me parece clave para la agricultura. Más o menos Colombia en los fertilizantes es el cuarto o quinto producto de mayor importación. Si nosotros juntamos todo lo que estamos hablando, alimentos, fertilizantes y productos industriales, por supuesto que esto tiene un impacto en el costo de la vida, en la inflación. Y justamente ahorita hacia el final vamos a empezar a hablar un poco de cuáles vendrían siendo esas soluciones o esas alternativas para poder mitigar un poco este impacto. Pero Aurelio, quisiera preguntarle qué relación existe entre, mire, los tratados de libre comercio, la devaluación del peso colombiano, la pandemia y la incertidumbre económica que hay en nuestro país. Bueno, casi que acabaste de describir la tormenta perfecta. Pero recordemos una cosa, la economía colombiana en los últimos 30 años ha pasado por 4 periodos. El primer periodo fue el periodo de la apertura económica, donde bajamos los aranceles, los impuestos aduaneros que pagan los productos extranjeros agrícolas e industriales de una manera bruta. Y entonces, por ejemplo, en materia agrícola, Colombia importaba 1 millón de productos del ámbito agropecuario. Cuando se acabó la última década del siglo pasado, o la primera década de apertura, ya importábamos casi 6 millones de toneladas de productos agropecuarios. Después vino lo que se llamó el auge del petróleo y la minería,
lo que llama técnicamente el boom de commodities. ¿Qué pasó? Que como entraron tantos dólares por petróleo y por minería, tanto por inversiones como por las ventas, el dólar se revaluó. Vea, Daniela y José Fernando, en el año 2003 un dólar valía 2.800 pesos. En el año 2014 valía 1.800. ¿Eso qué significa? Que la agricultura y la industria recibieron otro garrotazo porque al abaratarse el dólar se abarataron las importaciones y entonces el garrotazo que les había dado la apertura se repitió con la entrada masiva de dólares por petróleo y minería. Y entonces, en medio de la crisis, el gobierno de Santos dijo, hay que entonces meternos a los TLC para salvarnos. Yo les quiero decir lo siguiente, los peores déficits comerciales, o sea, las ventas menores que las compras, las exportaciones menores que las importaciones, se están presentando en los TLC. Tenemos un déficit de 70.000 millones de dólares en comercio acumulados por los TLC. Sí, pues Aurelio, queda mucha tarea realmente por hacer. En lo macro, el gobierno nacional tiene que tomar decisiones inmediatas y esas decisiones, lamentablemente, esas consecuencias tal vez de esas decisiones no se van a ver pronto a mediano plazo, a corto plazo. Pero entonces, ¿qué hacer? Y usted habla mucho porque generalmente en este tipo de situaciones la clase media y la clase popular son las más perjudicadas. ¿Qué deben hacer las clases medias y las clases populares para que esto no los toque o es inevitable? Mire, José Fernando y Daniela, les voy a decir con toda consideración, el país acaba de salir de un paro nacional, donde la gente, los jóvenes, las clases medias, obreras, salieron a protestar. Y yo se los digo con toda sinceridad, salieron a protestar por las consecuencias, por esto que estamos viviendo, pero no salieron a protestar por las causas. El día que entiendan cuáles son las causas del problema, bueno, no sé qué irá a pasar en el país. Pero le puedo decir algo con sinceridad y se lo digo habiendo estudiado el caso con mucho detalle. No es posible que bajo las cláusulas tan onerosas, tan subyugantes que se le impusieron a Colombia en los tratados de libre comercio, podamos tener una agricultura y una industria que puedan florecer para satisfacer a tutti pleni las necesidades y las demandas de los colombianos. Aurelio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en ¿De qué se habla? Una feliz noche para ustedes, muy difíciles por su invitación y al público que me escuchó, pues muchas gracias. Pues definitivamente es un tema de conversación y hay programas como estos, por ejemplo, Daniela, que le dejan a uno un sinsabor amargo de la incertidumbre de qué pueda pasar de ahora en adelante en nuestro país. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es ¿De qué se habla? Nos vemos mañana nuevamente. Que tengan una feliz noche. Chao.